habíamos prometido, vamos para la tercera de las entregas de esta historia del SIDA en España que nos trae Ramón Bernardo, que nos ha venido trayendo ya en 2 episodios y que bueno, pues hoy vamos a retomar en el momento en el que lo dejábamos en la segunda entrega, en el momento en el que ya los pacientes de SIDA comienzan a ser tratados en los hospitales, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, quiero decir. Ramón Bernardo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues efectivamente seguimos avanzando en la historia del SIDA. Hemos hablado del mono verde, de cómo empezó el SIDA, de esos colectivos que se vieron afectados, que luego esos criterios de grupos de riesgo pasaron a considerarse como prácticas de riesgo muchísimo mejor, y las medidas preventivas que se fueron implementando. Y vamos avanzando y llegamos ya a la fase en la que empiezan los tratamientos, ¿no? A primeros de los años 90 se conocen más cosas del virus. El VIH en muy poco tiempo se conoce que es un retrovirus, que es un virus que tiene RNA, no DNA, que es un virus que necesita unas enzimas para poder sobrevivir, y actuando en esos niveles enzimáticos, en esos niveles internos del VIH, se investigan los nuevos fármacos antirretrovirales, porque al tratarse de un retrovirus hablamos de fármacos antirretrovirales. El retrovir es el primero que sale, es el primer fármaco que sale, que cuando se empiezan a hacer los estudios se cogía una población a la que se le daba placebo, lógicamente, y a otra a la que se le daba retrovir. Resulta que a los pocos meses de empezar el estudio se interrumpe porque los pacientes que no recibían retrovir fallecían en cantidades extremas y los que recibían retrovir mejoraban mucho. Entonces se suspende el estudio. Y entonces todo el mundo se pone muy contento, tenemos un fármaco eficaz. Pero, ¿qué pasa? El retrovir no consigue, este primer fármaco no consigue eliminar el virus, consigue controlar el virus, consigue incluso disminuir la carga viral, o sea, el número de virus que hay en sangre, y consigue incluso aumentar los linfocitos, esos CD4 que hablábamos el otro día, que son los más afectados por el virus. Pero, ¿qué pasa? Que pasado un año se crean resistencias contra el fármaco, el virus consigue adaptarse a la nueva situación y el fármaco pierde eficacia. Un horror, todas las esperanzas puestas se desvanecen y... O sea, el virus se adapta al tratamiento y consigue salir adelante. Claro, Ajá. porque sí, es así. El VIH, ¿verdad? Ya los pacientes empiezan a tomar fármacos para el tratamiento de las infecciones que van teniendo. Hablábamos de la toxoplasmosis, hablábamos de las candidiasis y hablamos también en España de la tuberculosis, porque la tuberculosis en España no está erradicada, no lo estaba entonces en los años 80 y 90, y los enfermos de SIDA tienen con mucha frecuencia tuberculosis, ¿vale? Y es una tuberculosis que requiere un tratamiento muy prolongado, año y medio. Las infecciones oportunísticas que van teniendo también requieren tratamiento. Entonces resulta que tenemos a un paciente de SIDA que tiene que tomar un montón de pastillas todos los días. Por eso os pongo esta imagen aquí detrás. Pero es que además van saliendo nuevos fármacos antirretrovirales, José Luis, y esos fármacos se demuestra que asociados unos con otros, que actúan en diferentes momentos de la reproducción del virus o de la adaptación del virus al ambiente, aumenta la eficacia. Y asociando 3, 4 antirretrovirales se consigue no matar al virus, pero sí controlarlo perfectamente. Claro, estamos en un momento en el que van apareciendo fármacos nuevos. Estamos hablando de los 90, aparece un fármaco, otro fármaco, se comprueba si se puede asociar con otro. Y los médicos que entonces tratábamos enfermos VIH, pues nos encontramos con un reto prácticamente diario de aprender cosas nuevas
sobre los fármacos, sobre los efectos adversos, sobre las asociaciones. Estábamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En un auténtico maratón en contra de la enfermedad, ¿no? Entonces nos encontramos con el problema de que a mediados de los 90, finales de los 90, tenemos ya un arsenal terapéutico más o menos importante que asociado puede controlar la enfermedad. Y además tenemos a ese paciente tomando, pues a lo mejor profilaxis para el toxoplasma, profilaxis para la candidiasis, Claro, profilaxis para la tuberculosis. la Y duda que me surge, digamos, desde mi desconocimiento, simplemente por las siglas del SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Esto significa que el cuerpo es menos inmune a raíz de que se tiene el SIDA y por eso un constipado puede ser una traumatología sí, tremenda, o sea, un problema tremendo. sí, mira, el problema Porque sí, del VIH, el VIH es un virus que ataca específicamente a unos linfocitos que se encargan de de defendernos defendernos. de Pero determinadas infecciones. quiero decir que es que Entonces, además de la enfermedad del virus en sí, eso va añadido a que, o la enfermedad consiste en que cualquier enfermedad puede ser radicalmente, en fin, problemática, porque sí, no mira, hay defensas, pero no todas las ¿no? enfermedades, no todas, me explico, porque, por ejemplo, las enfermedades que están, que dependen, esto de la inmunidad tiene su complejidad. Mira, hay cuestiones que, por ejemplo, los enfermos de SIDA morían de gripe, pues igual que el resto de la población, pero no más. ¿Me explico? Ah, vale, La vacuna de la gripe se podía poner en enfermos de SIDA, sí, vale, y generaban anticuerpos contra la gripe de manera eficaz. vale, creo que ya lo El entiendo. problema eran las infecciones en las que para defendernos utilizamos la inmunidad celular. ¿Y qué infecciones son esas? Pues infecciones por hongos, el toxoplasma, la cándida, Ujú. infecciones por micobacterias, como la tuberculosis. O sea, unas infecciones que normalmente en una persona sana aparecían muy extrañamente, Ujú. que solo aparecían en personas con una inmunodepresión, pero una inmunodepresión por inmunidad celular, Vale, ¿vale? Por una inmunidad específica. Entonces, había una lista, teníamos los médicos una lista de infecciones que aparecían en el SIDA y que si el individuo tenía VIH positivo y tenía esas infecciones, decíamos, tiene SIDA, ya tiene SIDA. No está infectado solo, sino ya tiene SIDA. ¿Y por vale, qué? Porque, y luego ya vinieron los recuentos de CD4, los recuentos de linfocitos, y decíamos, mira, tiene VIH, tiene los linfocitos muy bajos y además tiene una infección oportunista. Tiene vale. SIDA. El diagnóstico era ese, ¿vale? Vale, ¿De acuerdo? ya creo que ya lo Entonces, entiendo. Bueno, sí, entonces, claro, continuando ahora por donde ibas diciendo. claro, entonces yo me venía con el reto de las pastillas, Ujú. porque resulta que un enfermo de SIDA tomaba tres tipos de fármacos para el SIDA, que además tenía que tomar cada 6 u 8 horas, ¿vale? Tomaba a lo mejor profilaxis o tratamiento para la tuberculosis. Si tomaba tratamiento, ya no te quiero contar las pastillas. Claro, Tomaba profilaxis para el toxoplasma, porque tenía mucho riesgo de tener toxoplasmosis. Tomaba a lo mejor profilaxis para la neumonía, etcétera, ¿no? Y nos encontrábamos que un paciente tenía que tomar 30 y tantas pastillas al día. Fíjate tú qué lío. Claro, es verdad que todo esto, cuando el paciente llevaba un tiempo tomando el tratamiento antiviral, las defensas subían y ya no necesitaba tomar las profilaxis que antes estábamos citando. ¿Me explico? O sí, sea que su porvenir no era tomar siempre 30 y tantas pastillas, sino tomar las del VIH porque la inmunidad iba a mejorar y esas pastillas que tomaba para la profilaxis de las infecciones oportunistas no le iban a ser necesarias. vale, La inmunidad del individuo mejoraría. vale, ¿Vale? ya lo entiendo, ya Pero entiendo el proceso. claro, pero fíjate tú lo difícil que es a veces explicarle a un toxicómano, ¿verdad? Uf, Eh, claro, porque había, diríamos, grupos de población como
Los homosexuales enseguida tomaron medidas de prevención y aceptaron tomar el tratamiento de manera, diríamos, natural, ¿vale? No fue un colectivo complejo, ¿no? Sí que era un colectivo complejo el de los heroinómanos por sí mismo, ¿no? Pero la introducción de los programas de metadona, pero es que estamos hablando ya de los 90, ¿verdad? O sea, que de avanzar los 90, sirvieron también para que, en cierto modo, esos pacientes tomaran también el tratamiento. ¿Y por qué tiene importancia que todo el mundo tomara el tratamiento? Porque si uno toma tratamiento, la carga viral baja mucho y las posibilidades de transmisión son mucho menores. O sea, un enfermo es más contagioso de SIDA si tiene una carga viral muy elevada, si tiene muchos virus en sangre. El tratamiento conseguía disminuir la carga viral incluso a cero, y por lo tanto ese paciente que tomaba tratamiento, el riesgo de transmisión de la enfermedad era muy pequeño, ¿vale? Además, los homosexuales tomaban la medicación y además utilizaban preservativo, ¿vale? Cuando llegó la metadona, los heroinómanos empezaron a tomar la medicación y además ya no se pinchaban, ¿verdad? Todos recordamos campañas como el Póntelo, Pónselo, ¿verdad? Del preservativo, que iban enfocadas a la prevención de la natalidad no deseada, pero también iban enfocadas a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, incluidas. Ambas cosas. ¿Vale? Es que esa campaña en concreto la recuerdo yo, pues precisamente cuando a uno le tocaba la adolescencia, la plena revolución hormonal y no solo esa campaña, sino la gran cantidad de documentales que había sobre ese tema tan desconocido y que en ese momento pues a un chaval adolescente o a una niña adolescente pues nos afectaba por partida doble, ¿no? Por el peligro que conllevaba el contraer la enfermedad y por supuesto por el peligro que conllevaba o la problemática que conllevaba pues una paternidad o una maternidad no planificada, ¿no? Entonces sí, esas campañas eran muy llamativas porque también como que decías, bueno, y ahora esto, ¿no? Pero, pero que efectivamente lo asumíamos, ¿no? No hemos andado muy espabilados en esto de la prevención en las cosas, ¿vale? En otros países anduvieron mucho más capacitados. Por ejemplo, otra cosa que os quería contar. En Estados Unidos no hay tuberculosis. Es un país en el que no hay tuberculosis, ¿vale? Por eso cuando un estudiante español o alguien va a vivir a Estados Unidos, siempre te piden pruebas en relación con la tuberculosis. Es muy curioso eso, ¿vale? Siempre. Porque en Estados Unidos no hay tuberculosis. Cuando apareció el SIDA en Estados Unidos, un gran temor de las autoridades sanitarias del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, que está en Atlanta, por cierto, que tiene una gran importancia en Estados Unidos, el CDC pues tuvo un interés especial en que no entrara tuberculosis en Estados Unidos. Porque, claro, el problema es que en Estados Unidos hay tuberculosis y la inmunidad contra la tuberculosis en Estados Unidos es nula. Claro. Nadie ha tenido tuberculosis en muchos tiempos. Entonces se podría producir un fenómeno de pandemia, de epidemia tremenda de tuberculosis. Entonces era muy preocupante. Por eso a las personas que se les detectaba tuberculosis, esto en la ciudad de Nueva York, se les pagaba de forma diaria porque fueran a tomar la medicación a los centros. O sea, se les pagaba $40, $50 diarios para que fueran a tomar su medicación al centro de salud o a donde correspondiera, para el control de la enfermedad. O sea, las medidas que se tomaron para el control de tuberculosis en Estados Unidos fueron tremendas, Sí, o sí. sea, económicamente costosas, pero consiguieron que no se difundiera la tuberculosis en Estados Unidos, ¿vale? En España la tuberculosis es un problema endémico, tenemos muchísima tuberculosis. Después de la Guerra Civil Española el problema de tuberculosis fue tremendo. Es rara la persona que no tuvo algún familiar tuberculosis. Se emplean eufemismos de tenía un infiltrado, le salió una mancha en el pulmón, ese tipo de eufemismos para no emplear la palabra tuberculosis, o estuvo del pulmón, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la tuberculosis, y en España los tuberculólogos, los que han estudiado la tuberculosis,
Pues es que como han tenido tanta tuberculosis, pues en la mayoría de las capitales españolas había un centro de atención a tuberculosis que era totalmente gratuito, en lo que los pacientes podían acudir y eran grandes especialistas en tuberculosis, ¿no? Vamos a En volver España, al tema que nos ocupa, que es el del SIDA, porque nos sí, quedan pero eso iba yo. Pero en España cinco la minutillos, sí. tuberculosis y el SIDA eh, era un maridaje perfecto, Ajá. letalmente perfecto, y en España las cifras de tuberculosis en esos años se dispararon, ¿vale? Se dispararon totalmente. Además, asociada a una población como la toxicómana, que, que era, pues, mientras no saliera de ese círculo de la toxicomanía, era muy difícil que pudiera entrar en el círculo del tratamiento, ¿no? Y por lo tanto, estos pacientes eran peligrosísimos porque difundían la tuberculosis, que es una enfermedad de transmisión respiratoria en la que hace falta cierto contacto, pero es una enfermedad de transmisión respiratoria. Entonces, en algunos hospitales, a los toxicómanos activos, a los que seguían pinchándose droga, se decidió no darles la oportunidad de recibir tratamiento antirretroviral porque era muy caro y porque las posibilidades de que lo tomaran era escaso. En otros, en cambio, se decidió que sí, que a pesar de todo deberían de tomar el tratamiento. Uh-huh. Con todo esto que te digo, llega otro problema añadido. Uh-huh. Llega los efectos adversos del uso de los fármacos. Uh-huh. Los fármacos antirretrovirales, como todos los fármacos del mundo, tienen efectos adversos. Y aparece, por ejemplo, una cosa que es la distribución anormal de la grasa corporal en estos pacientes, que es lo que llamamos lipodistrofia. La lipodistrofia es un trastorno en el que la grasa se distribuye de manera normal. A veces disminuye mucho en la cara, da una facies muy delgada y aumenta mucho en el abdomen. Hasta tal punto de que los pacientes que tomaban un fármaco que se llamaba Crixivan hacían lo que se llamaba la crixipanza, ¿vale? Se decía eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacían un depósito anormal de grasa en el abdomen y tenían pues un vientre abultado, una panza abultada, la crixipanza, ¿no? Que eso les daba un aspecto a los pacientes raro porque tenían la cara muy delgada y el vientre muy gordo, ¿verdad? Y eso era un efecto adverso de los fármacos, ¿vale? Entonces, todo esto aparece nuevo, todo esto nos obliga a aprender cosas nuevas y va avanzando esto de la medicación hasta que llegan ya un modelo de fármaco incluso combinado en el que el paciente con menos pastillas puede controlar la enfermedad. Ahora estamos en esa fase, ya después de muchos años, Sí. en la que los pacientes VIH, una vez diagnosticados, se les da tratamiento, se les hace seguimiento y el tratamiento impide que lleguen a la fase de SIDA. Simplemente son infectados VIH que pueden Ajá. tener una vida absolutamente normal, siempre con las precauciones de Claro. no contagiar, pero las precauciones Por de no eso, contagiar sí. son universales, me explico, porque esto de Sí, decir... muchas veces es sentido común, ¿no? Decir que si le cortas las vías de transmisión al virus, el virus no se va a transmitir. Y lo que decíamos, muy importante, esto que acabas de matizar, que yo creo que nos ha sacado de dudas que teníamos desde hace mucho tiempo, muchos, ¿no? Es decir, el infectado de VIH no es un paciente de SIDA, por lo que decíamos, No, no, claro, al principio, de que desde que se coge la infección hasta que el SIDA se declara pueden pasar hasta 10 años. Si en el transcurso de esos 10 años, con estos tratamientos que nos has descrito, que son los que se emplean hoy en día, se corta ese camino de la infección a que aparezca la enfermedad, digamos que puede mantener su vida completamente normal infectado de VIH y sin poderse declarar como afectado de SIDA. ¿Es correcto esto que acabo de decir? perfecto, lo has dicho perfecto, efectivamente, ya Vale, está. mira. No puedo añadir nada más porque lo has dicho. Es Bueno, así. Ya. es que Entonces, te escucho muy atentamente y, claro, parece ser que me he aprendido. Simplemente claro, me queda... Sí. ese paciente infectado de VIH toma tratamiento, su inmunidad se va a mantener normal, Ujú. la carga viral posiblemente se mantenga en cero, o sea indetectable, el virus no se consigue eliminar por completo, pero la carga viral es cero
ese paciente el riesgo de contagiar es muy pequeño y tiene el mismo riesgo vital que cualquier otra persona y no llegará nunca a tener SIDA, ¿vale? Muy bien. Entonces, estamos ahora en ese punto de la realidad. Estamos ahora en ese punto de la realidad. Simplemente ya para finalizar, porque nos queda muy poquito. Bueno, no sé si querías añadir algo más. No, nada, que todo esto no quita para que las medidas estas de prevención que hemos, No, por que hemos supuesto. hablado, el uso del preservativo, no compartir jeringuillas, siempre sangre adecuada. Aquí en España ahora eso es una cosa que no, vamos, Es un hecho, no tenemos no hay la más problema. mínima preocupación por eso. Eso siempre hay que seguir tomándolo y desde luego para los profesionales sanitarios el uso de guantes, las jeringas de un solo uso, material quirúrgico estéril, etcétera, etcétera, que eso comprendemos que es así y que ya no va a cambiar y va a mantenerse así. Ramón, muchísimas gracias por esta historia del SIDA tan ilustrativa, tan divulgativa, que tantas cosas nos ha aclarado, pero como guinda, ¿no?, de la misma, quiero hacerte una pregunta que muchos se han estado haciendo durante estas 3 entregas. ¿Hay cura? ¿Hay vacuna? Bueno, de momento no hay vacuna contra el SIDA. El problema del SIDA es que, aunque el organismo genera anticuerpos, esos anticuerpos no son eficaces contra el VIH, contra el virus. Entonces, las vacunas tienen, de momento, un uso limitado. El esperar una vacuna milagrosa que con una inyección curemos al paciente, pues de momento no, ¿vale? Tenemos tratamientos eficaces que impiden la progresión de la enfermedad, eso sí, ¿vale? Que el SIDA no hay que descuidarse, o sea, que me explico, que hay que seguir si uno ha tenido prácticas de riesgo, debe de hacerse analítica para comprobar si está infectado, eso es importantísimo. Ojo, si uno tiene relaciones sexuales sin preservativo, ya sea homo o heterosexuales, debe de hacerse controles de VIH, porque puede estar infectado. ¿Me explico? Y eso uno no se va a dar cuenta, pero tiene que hacérselos. Y si está infectado, no pasa nada, pues empezar a tomar tratamiento. Pero que me explico, que esto no es una cosa del pasado, que ya no, eso está aquí, está amenazando y tenemos que estar ojo a vista. Si uno tiene relaciones sexuales sin preservativo, debe de hacerse control de VIH, ¿vale? Efectivamente, y el resto de medidas de higiene y bueno, pues las que se han descrito aquí, mantenerlas estrictamente, porque no significa que porque no se mantuvieran, bueno, sí, significa que porque no se mantuvieran, pues surgió el problema, pero también significa que el problema ahora es menor porque se han ido manteniendo a lo largo de los años o casi de las décadas. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por estas entregas. Muchísimas gracias por esta sección que nos regalas cada martes y tanto nos gusta escuchar. Hablamos ya mañana y hablamos de cine, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.